Hay momentos en los que la historia no avanza, se encoge, te aprieta el cuello. Todo lo que hiciste antes ya no importa. Tus victorias, tu nombre, tu gloria, han sido borrados en silencio. No porque hayas perdido una batalla, sino porque el poder ha decidido que existes demasiado y que la ley que protegía a todos ahora está escrita contra ti. Mañana tu nombre será pronunciado solo para justificar tu muerte. En ese punto, la vida solo te deja dos opciones. Puedes arrodillarte y aceptar que te corten el cuello en una plaza pública, o coger y quemar la historia entera para salvarte. En el invierno del año 49 a.C., un general llamado Julio César se detuvo frente a un río insignificante llamado Rubicón. Lo que nadie te cuenta es que César estaba temblando, no de frío, sino de terror. Sabía que al poner un pie en esa agua, estaba firmando la sentencia de muerte de miles de personas y probablemente la suya propia. En los próximos minutos vas a entender por qué este hombre decidió convertirse en el traidor más grande de la historia y cómo ese único segundo de locura es la razón por la que hoy vives en el mundo que conoces. Prepárate, porque la historia no es lo que te enseñaron en los libros, es mucho más sangrienta. Mientras César tiritaba en su tienda de campaña, a kilómetros de distancia, en las lujosas villas de Roma, se estaba celebrando su funeral político. Su mejor amigo, Pompeyo el Grande, el hombre que una vez fue su cuñado, el hombre que lo abrazó cuando murió su hija, acababa de apuñalarlo por la espalda. El Senado romano no era una democracia heroica, era un nido de ratas asustadas. Habían aprobado una ley diseñada específicamente para destruir a un solo hombre, César. Le ordenaron disolver su ejército y regresar a Roma como un ciudadano común. ¿El truco? En cuanto entrara por las puertas de la ciudad sin sus soldados, los abogados del Senado lo estarían esperando para encadenarlo, humillarlo y ejecutarlo. Era una trampa legal perfecta. Pompeyo creía que César era demasiado orgulloso para rebelarse y demasiado inteligente para suicidarse. Lo que Pompeyo no entendió es que César no estaba jugando al ajedrez. Estaba jugando a la supervivencia pura. No se trataba de política, se trataba de quién iba a morir primero. César salió de su tienda y miró a los ojos de la Legio 13 Gemina. Estos hombres no eran soldados, eran su familia. Habían pasado 10 años en las Galias, comiendo carne de caballo podrida, durmiendo en la nieve y viendo cómo sus amigos eran despedazados por hachas bárbaras. César les dijo la verdad más cruda. Si cruzamos, somos traidores. Si nos quedamos, somos ceniza. No hubo discursos de libertad o democracia. César apeló a algo mucho más profundo, el honor de los parias. Les recordó que el Senado quería quitarles sus pensiones, sus tierras y su orgullo. Imagina a 5.000 guerreros brutales decidiendo en silencio que preferían quemar Roma antes que abandonar a su general. Fue un pacto de sangre. En ese instante, la Legión 13 dejó de pertenecer a Roma y empezó a pertenecer a un solo hombre. El peso de 5.000 vidas cayó sobre los hombros de César, y ese peso fue lo que finalmente lo empujó hacia el agua. El Rubicón no era más que un hilo de agua helada, pero en la mente de un romano era un abismo sagrado. Cruzarlo armado era el pecado supremo, una blasfemia contra los dioses y la patria. César se acercó a la orilla. Los cronistas dicen que se quedó paralizado mirando la corriente. Sabía que una vez que su bota tocara el barro de la otra orilla, el motor de la guerra civil no se detendría hasta que uno de los dos bandos fuera exterminado. Y entonces, con una voz que según los testigos sonaba a resignación absoluta, gritó: «Alea iacta est», la suerte está echada. Al saltar al río, César no solo estaba desafiando a Pompeyo, estaba desafiando a 1000 años de tradición romana. En cuanto el primer legionario puso un pie en la orilla sur, la República Romana se desintegró. El pánico en la capital fue total. La gente huyó de sus casas pensando que un demonio estaba bajando del norte. Y tenían razón. El César que cruzó el Rubicón ya no era un hombre, era una fuerza de la naturaleza. César ganó la guerra, se convirtió en dictador y terminó asesinado en el suelo del Senado, bañado en su propia sangre por aquellos que decían ser sus amigos. Pero el mundo nunca volvió a ser el mismo. Ese minuto cero creó el molde de todos los imperios que vinieron después. Cada vez que hablas un idioma derivado del latín,
Cada vez que usas un sistema legal moderno, estás viviendo bajo la sombra de ese paso en el Rubicón. Esta historia nos deja una lección que quema. El destino no es algo que te sucede, es algo que tú fuerzas. César nos enseñó que la seguridad es una ilusión y que las grandes victorias requieren grandes traiciones. Ahora mírate a ti mismo. Todos tenemos un Rubicón frente a nosotros. Una decisión que nos aterra, un riesgo que parece un suicidio. Puedes quedarte en la orilla, viendo cómo el tiempo te consume, o puedes entrar en el agua y obligar a la historia a recordar tu nombre. Porque al final, los que cambian el mundo no son los que siguen las reglas, sino los que tienen el valor de romperlas en el momento adecuado. Suscríbete si estás listo para dar tu propio paso.